eso ustedes están estudiando química, no están estudiando ingeniería de sistemas. De todos modos, como químicos que vamos a estar en un entorno científico multidisciplinario, es importante que por lo menos sepamos qué es un lenguaje de programación y algunas reglas o normas que se siguen en programación. Entonces, empecemos y primero que todo vamos a hablar de lo siguiente. Las computadoras y todos los dispositivos electrónicos en un inicio, bueno, actualmente funcionan con sistemas binarios o un tipo de lenguaje que se denomina lenguaje de máquina. Eh, Aquí hay una frase muy cómica que dice que solo hay unos 0 tipos de personas en el mundo, los que entienden binario y los que no. El día de hoy espero que todos entendamos binario y sabremos qué significa ese 1-0. Entonces, como les comentaba, inicialmente las computadoras están hechas de, bueno, los microchips son uniones de muchos diodos. Los diodos son dispositivos electrónicos que permiten o no el paso de corriente en una dirección, ¿sí? Entonces, este diodo permitirá paso de corriente solamente de izquierda a derecha. Si hay corriente que viene de derecha a izquierda, no va a pasar por el diodo. Estos diodos conformaron en su inicio los microchips. Los microchips son un arreglo de muchos diodos y luego estos fueron pasando a evolucionar a procesadores. Los procesadores tienen, si ustedes alcanzan a ver la imagen azul de la izquierda, los procesadores tienen puntas que se comunican con todas las arquitecturas de la máquina. Por esas puntas va corriente eléctrica y solamente puede entender si va o no va corriente. O sea, puede mandar un pulso o no. Es decir, un pulso 1 o que no mande pulso 0. Entonces, las máquinas se comunican entre sí o entre sus componentes a través de lenguaje de máquina o sistema binario. Es decir, enviando unos y ceros como pulsos o no de electricidad. Este lenguaje de máquina solamente, como les comentaba, usa unos y ceros. Cada uno de esos corresponde a un byte de procesamiento. Y todo lo que nosotros vemos de manera digital, tanto películas, música, documentos e inclusive comunicación, en máquinas se entiende o se entienden entre ellas a través de código binario. Si estamos hablando de una película, cada píxel, bueno, ya vamos a llegar a este punto. ¿De dónde sale el código binario? Pues por allá en la Revolución Francesa, estas personas idearon la creación de tarjetas que tenían espacios que representaban que la máquina hiciera una acción o no. Entonces, esto es el inicio del código binario y este es el inicio de la programación. Una tarjeta perforada, como la que ustedes ven aquí, esta que está aquí en particular, es para correr códigos de análisis estadístico. Esta tarjeta en su inicio, entonces le servía a los científicos o a los estadistas para correr análisis de varianza ANOVA. Entonces entenderán ustedes que cada perforación corresponde a un tipo de información que le va a llegar a la máquina que está ejecutando esto. Y entonces un programa correspondería a muchas tarjetas con muchos puntos de perforación. Entenderán ustedes también que esto es una tarea tediosa y si ustedes se equivocaban haciendo la perforación en un punto que no era, tenían que empezar nuevamente con toda la tarjeta. Encima, las tarjetas estaban organizadas, así que si se desorganizaban por alguna manera, ahí se perdía todo lo que era el código. Entonces esto inició con la Revolución Francesa y gente inteligente que empleó algún tipo de codificación para que sus máquinas realizaran o no algo. Aquí les comento un poco. ¿Sería por acá? Sí. La diferencia entre los sistemas binarios y sistemas decimales. Nosotros en la escuela nos han enseñado siempre que los números están en base 10, es decir, contamos los números desde el 1 hasta el 9, los enteros,
Y todo eso está en sistema decimal. Por ejemplo, el número 84 en sistema decimal correspondería a 8 por 10 a la 1, o sea, 80, más 4 por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, 4. Entonces, 80 más 4 da 84. De esa manera a nosotros nos han enseñado los números decimales. Hay una variante y el sistema decimal, perdón, otro tipo de codificación que es el sistema binario. El sistema binario que ustedes ven acá abajo, como les comentaba, solamente consta de unos y ceros. El número 84 en sistema binario estaría representado por el número 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Y de dónde sale ese número? Cada casilla que ustedes ven aquí corresponde a un 2 a la potencia del número de la casilla. Entonces, si yo quisiera calcular a qué corresponde este número, entonces yo lo que tengo que identificar esta casilla, significaría 2 a la 6 y va un 1. Entonces sería 2 a la 6 por 1 da 64. Esta otra casilla posee un 0 y iría 2 a la 5. Entonces 0 por 2 a la 5, 0. Esta otra casilla que ustedes ven acá tiene un 4, sería 1 por 2 a la 4, que es lo que ustedes ven acá, 1 por 2 a la 4, que es 16. Esta casilla no tiene número, pero iría 2 a la 3. Aquí tenemos, esta otra casilla no tiene un 1 y va 2 a la 2. Entonces sería 1 por 2 a la 2. 2 a la 2 es 4, 4. El resto de casillas no tiene número, entonces sería 0 por 2 a la 1 y este sería 0 por 2 a la 0, que es 1. Entonces, si nosotros sumamos 84 más 16 más 4, me da exactamente el número 84. De esa manera se puede expresar un número decimal en binario. Entonces el 84 en binario sería 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Este sería el número 84 en binario. En la actividad de hoy vamos a aprender a convertir números a binario. Así que no se estresen todavía. Este es un tipo de método para convertir de sistema a sistema binario. O sea, a partir de un número decimal, vamos a encontrar el número binario. ¿Sí? Pues estamos por aquí. Entonces, voy para allá. Acá. Ok. Listo, entonces aquí vamos a convertir un número que está en decimal, que es el número 165, a notación en binario. Para hacer eso, hay dos métodos para convertir de decimal a binario. Este es el método número 1, y este método consta de construir unas casillas con los valores de 2 elevado a las potencias desde 0 hasta, no sé, puede ser hasta infinito, pero en este caso, el número que yo voy a convertir de decimal a binario es 165, y con los resultados de las casillas que están aquí es más que suficiente. O sea, el número está dentro de estos resultados que están acá. Entonces, veamos, 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la 10, que es 1024. ¿Sí? ¿Está claro esto? Que estos representan 2 a las potencias desde 0 hasta el 10. 1, 2, 4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. ¿Ok? Ahora, el número que yo quiero convertir de decimal a binario es 165. Entonces busco dentro de los números que están en las casillas el número más cercano, inferior. Entonces, el número más cercano inferior es el 128, ¿sí? Ustedes lo ven aquí. 128 es el más cercano por debajo de 165. El 164 también está por debajo, pero el más cercano es 128. Entonces cogemos el número más cercano a nuestro número binario y lo restamos. Entonces tendremos 165 menos 128. Eso me da 37. Y voy a marcar la casilla que usé. La casilla que usé es esta que está acá. Esta que está aquí. Esta fue la casilla que usé, que era de 2 a la 7. ¿Ok? Esta es la casilla que he usado hasta ahora.
Luego, el resultado de 165 menos 128, 37, que es este número que está acá, busco en la tabla nuevamente el número más cercano inferior. Entonces, 37 más cercano inferior es 32, el número que ustedes ven acá. Entonces, resto 37 menos 32 y marco esta otra casilla que he usado. ¿Sí? 37 menos 32 me da 5. Y luego en la tabla nuevamente, en la construcción de esta tabla, busco el entero o la potencia de 2 más cercana que está por debajo. Entonces me dio 5, la más cercana por debajo es 4. Entonces ubicamos aquí esta casilla. He usado esa casilla. Entonces 5 menos 4 me da 1. ¿Sí? Me da 1. Y ahora busco aquí en la tabla el entero, el más cercano. Si es igual, está muy bien. Entonces tenemos 1 menos 1, 0. Y he usado esta otra casilla que está acá. Entonces 165 en decimal es las casillas que he usado, les voy a asignar un número, y las que no he usado les voy a asignar un 0. ¿Sí? Entonces 165 en decimal sería esta que usé primero, 1, esta que no usé, 0, esta que se use, 1, estas dos no las he usado, entonces va 0, 0, esta sí la usé, un 1, esta otra no la usé, 0, y esta otra sí la usé, 1. Entonces esto es 165 en notación binaria. Aquí está escrito abajo. Para hacer esto mucho más didáctico vamos a emplear o calcular el sistema binario de otro número cualquiera, no de 165. Vamos a suponer que tenemos el número, qué sé yo, un número al azar, el número 200. Vamos a convertir 200, que está en notación decimal, lo vamos a convertir a un número en notación binaria, o sea, es decir, en base de 2. Listo, entonces lo primero que tengo que hacer es, una vez ya construida la tabla esta, ubico el entero o la potencia de 2 que está más cercano y que está por debajo. Entonces aquí en la tabla, 256 está por encima, así que no la puedo usar, tengo que usar esta, 128. Entonces ubico el número, utilizo o marco la que usé, ¿sí? Y hago la resta de 200 menos 128, esa potencia de 2. 200 menos 128 es exactamente igual a 72, ¿sí? Ahora busco aquí en estas casillas el entero, la potencia de 2 más cercana, y la potencia de 2 más cercana es 64, que está por debajo de 72. Entonces marco esta casilla para usarla, voy a marcar esta casilla, y sería entonces menos 64. 72 menos 64 me da exactamente 8. Y busco aquí en la tabla nuevamente cuál potencia es cercana o igual a 8. Es esta que está acá, la de 2 a la 3. ¿Sí? 2 a la 3 es 8, entonces esto menos 8 me da 0. Y ya cuando llego a 0 paro. ¿Sí? Ahí entonces voy a contar cuáles fueron las casillas que usé. Usé esta casilla, entonces iría asignado un 1. Usé la casilla siguiente, sería otro 1. Estas dos casillas siguientes no las usé, entonces va 0, 0. Luego usé la otra casilla 1, y el resto de casillas, las tres restantes tampoco las usé, entonces esto sería 0, 0, 0. Entonces 200 en notación decimal sería 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Este es el método 1 usando esta tablita que tenemos acá. Sí, aquí los números van de arriba hacia abajo. O sea, cuando vaya a anotar el número, lo anoto de arriba hacia abajo. ¿Se entendió este método? ¿Tiene alguna duda? Sí, profesor, se entendió. Simplemente haciendo restas, ubicando aquí en la tabla los números más cercanos y luego hago restas.
Ahora vamos con el siguiente sistema binario, método para conversión sistema binario, y es el método escalera, el método escalonado. En este método involucra divisiones y además de eso involucra los cocientes de las divisiones. El residuo, perdón, involucra el cociente, involucra el residuo. Sabrán ustedes el residuo, que el residuo es el número que queda sobrando de una división. Entonces, en este caso, perdón, vamos a convertir el número 349 en sistema binario. Vamos a regresar al ejercicio anterior y a ver cómo podemos resolver con esto que está acá. El número 349. 3, 4, 9. Entonces tenemos 349 y buscamos en la tablita que está aquí el número entero, perdón, la potencia de 2 más cercana. Entonces 512 se pasa y 2 a la 8, 256 sí me sirve. Este número sí me sirve. Entonces coloco menos 256 y marco esta casilla que usé. Voy a colocarle aquí una bolita para saber que la marqué. Entonces 349 menos 256 me da exactamente 93. ¿Sí? Entonces busco aquí en la tabla el entero más cercano que se parece a 93, la potencia de 2 más cercana que se parece a 93, esta se pasa, entonces aquí tenemos 64, voy a usar esta casilla, voy a marcarla con una bolita, entonces menos 64. 93 menos 64 me da 29, y busco aquí la casilla que tenga más cercano a 29, este 32 se pasa a 29, no me sirve, la que me sirve es esta casilla que tiene 16. La marco con una bolita para saber que esa fue la que empleé, y resto 29 menos 16. Eso me da 12 más 1. ¿Sí? Entonces busco aquí en la tablita el entero más cercano que se parece a este número, y es el 8. Entonces resto este número menos 8, y esto me da 5. ¿Sí? Busco aquí en la tablita el entero más cercano que se parezca a 5, la potencia más cercana que se parezca a 5 o por debajo de 5, y ubico que es 4. Entonces hago 5 menos 4, y esto me da 1. Luego busco en la tabla el potenciador que sea similar a 1, que es la última, la marco con una bolita que fue la que usé, y me da 1 menos 1, me da 0. Cuando ya tengo el 0, ya ahí paro de realizar las operaciones matemáticas. Entonces me voy a anotar cuáles fueron las casillas que usé. Usé esta casilla, esta que está marcada aquí con una bolita, esta casilla la usé, entonces iría un 1 aquí en esa casilla. La casilla siguiente no la usé, iría un 0. La casilla que le sigue, sí la usé, iría un 1. Luego va un 0, luego va un 1, 1, 1, son estos tres casillas que usé. Luego va un 0, luego va un 1. Entonces tenemos 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Recuerden este número porque es la respuesta del siguiente ejercicio. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Aquí está, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Vamos a ver cómo llegamos usando este método que les estoy mencionando aquí ahora, el método escalonado de divisiones sucesivas. En este método lo que tengo que aplicar son divisiones. Entonces, sabrán ustedes que para emplear divisiones, lo que tengo que hacer es dividir constantemente y consecuentemente el número que yo quiero convertir en binario. Entonces tenemos aquí el 349, vamos a dividirlo entre 2, entonces 2, 349, vamos a ver. Entonces ubicamos la primera, ustedes sabrán dividir, la primera cifra cabe en el 2, una vez, entonces 2 por 1, 2, tenemos aquí 3 menos 2, 1, bajo el siguiente número que es 4, este 14 cabe en el 2 7 veces, 7 por 2, 14, 14 menos 14 me da 0, 0, luego bajo el 9, ¿sí? El 9 cabe en el 2 4 veces, 2 por 4, 8, y aquí queda un 1. Este 1 que quedó aquí es este 1 que ustedes ven acá, ¿sí? Ese 1 que está aquí, que fue el residuo de la división de 174, perdón, de 349 entre 2, este 1 que ustedes ven acá, este residuo, R que le llaman también.
Y me quedó el número 174. Entonces ahora lo que voy a proceder a hacer a continuación es dividir 174 entre 2. Entonces 2, el dividor de 174, igual aquí tomamos 17. El 17 cabe en el 2 8 veces, perdón, 2 por 8, 16. 16 menos 17, esto da 0, 1, bajo el 4, y el 4, perdón, el 14, el 2 cabe en el 14 7 veces. Entonces, una compañera que se hicieron así, Dime, que no te escucho. ¿Aló? escribió que tenemos que dividirlo entre 2. Sí, sí, todos los Aló. números los dividimos entre 2. O sea, dividimos 349 entre 2 y me da 174 con un residuo de 1. Luego divido 174 entre 2 y me da 87 con 0 residuo. Luego divido 87 entre 2 y me da 43 con un residuo de 1. Luego divido 43 entre 2 y me da 21 con un residuo de 1. Luego divido 21 entre 2 y me da 10 con un residuo de 1. Luego divido 10 entre 2, que me da 5 con un residuo de 0. Luego divido 5 entre 2, que me da 2 con un residuo de 1. Y luego divido 2 entre 2, que me da 0 con un residuo, bueno, no me da residuo, pero al final tengo el 1. Entonces ahora para escribir el número en notación binaria, escribo de abajo hacia arriba. Entonces tomo este número y de aquí para allá voy a escribir el número, la notación del número en binario. Entonces el primer número es el 1, luego sigue 0, luego sigue 1, voy de aquí arriba, 1, 0, 1, 0, luego sigue 1, luego sigue 1, luego sigue 1, luego sigue 0 y luego sigue 1. Este es el número de notación binaria, que es el que estaba dando inicialmente. Simplemente tengo que hacer es divisiones sucesivas entre 2, anotando los residuos que me quedan. De esa manera se convierte de binario, perdón, de decimal a binario. ¿Se entendió este método? Sí, profesor. Hagamos otro ejemplo para que quede sentado. Otro número. Ahora hagamos el número que habíamos hecho inicialmente, que era el 200. 200. Pues está muy bien ese método, está bueno. 200 entre 2. Entonces 200 entre 2. Profesor, Dime. ¿puede explicar otra vez el primer método? Es que entré un poco tarde a la clase. Dale, de Por favor. la tablita. Sí, por favor. Bueno, aquí está el método de la tablita. Y es básicamente, yo empiezo a construir una tabla con 2 a las potencias desde 0 hasta el número que yo quiera. O sea, tú puedes seguir construyendo esta tabla hasta arriba, hasta 2 a la 100, 2 a la 1000, ¿sí? Siempre y cuando, sabiendo que el resultado de la operación más o menos tiene que estar dentro del número que tú quieres convertir. El número que yo quiero convertir en este caso es 165. Y ubico en la tabla que construí, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, hasta el número que tú quieras. ¿Cuál es la potencia de 2 que está más cerca por debajo de 165? Si bien 256 está cerca, no, está más cerca de 128. Aquí no aplica ningún... La que está más cerca es 128, pero notando que está por debajo de 165. Porque voy a realizar una resta y no puedo realizar una resta de un número menor con un número mayor porque me va a dar un número negativo. Entonces, 165, y ubico en la tabla cuál es el entero, la potencia de 2 menor, y es 128. 128, que es este número que estoy marcando con una bolita aquí. Y lo que hago es restar 165 menos 128. Al hacer esta resta me da 37. Luego este 37 lo voy a anotar debajo del número del número que estoy convirtiendo de decimal a binario. Y ahora me voy a fijar en cuál de las potencias de los que están escritas allí en la izquierda está cercana por debajo de 37. Entonces, la que está más cercana por debajo de 37 es 32, que es esta potencia de 2 a la 5, y anoto ese número allí y realizo la resta de 37 menos 32, y eso me da 5.
Luego ese 5 que me dio ahí, yo lo anoto nuevamente en la parte de los decimales que estoy tratando de convertir, y 5, entonces busco en la tabla cuál es la potencia de 2 que está más cercana a 5, por debajo, y es el 4. 4, que es potencia de 2 a la 2, está aquí, entonces 5 menos 4, eso me da 1, y nuevamente anoto el 1, o escribo el 1 debajo, ¿okay? Y ahora busco en la misma tabla cuál es la potencia de 2, que es igual a 1, es decir, 2 a la 0, 1, que es este número que está acá. Entonces 1 menos 1 me da 0, y ya cuando obtengo el 0, paro. Aquí paro. Y me voy a fijar en cuáles fueron las casillas que yo usé aquí. Usé esta casilla, entonces esto debería ir un 1, esta casilla no la usé, un 0, esta sí la usé, esta no la usé, esta tampoco la usé, esta sí, esta tampoco, y esta sí. Entonces el número en binarios es básicamente este número que está aquí, escrito de arriba hacia abajo. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y así como está escrito aquí, de arriba hacia abajo. La gran diferencia de estos dos métodos es que cuando estoy usando la tablita esta, voy de arriba hacia abajo para definir el binario, y cuando estoy usando los métodos de división sucesiva, tengo que ir de abajo hacia arriba, es decir, de aquí hacia allá. Esas son las dos grandes diferencias. Como les decía, vamos a usar aquí una conversión de un número cualquiera. Vamos a emplear aquí la función random de la calculadora, y me dio que el número era 249. Bien, entonces 249, para convertirlo en binario, lo que tengo que hacer es divisiones sucesivas entre 2, y voy anotando los números que obtengo. Entonces 249 de 2, 249 entre 2, eso da 124, y aquí hay un residuo de 1, aquí el residuo lo voy a anotar por aquí, 1. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de que el primer número que cogiéramos fuera un número par, Espérate, o sea, puedes colocar el 300, ventilador por otro lado, que no te escuchamos ahí algo. Ahora sí. Profesor, no es 349 entre 2. ¿Dónde está? No, esto ya lo hicimos, ahora este es otro ejemplo. escucha, profesor, no. Es otro número. Quítate el abanico, Camilo. Vale. Ahora me escucho. El abanico, Camilo. Ya lo apagué. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Vale, disculpe por el abanico. Si en el caso en el que el número que quisiéramos fuera un número par, como el 350, una división entre 2 notaría el residuo de 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cogeríamos el segundo número o cómo sería? Vamos a hacer la respuesta que das tú. Vale. Tenemos aquí el número 250. Bueno, vamos a hacerlo con el método anterior y luego hacemos con este método. 250. Listo, entonces 250, busco aquí en la tabla cuál es el potencial más cercana. Esta se pasa, entonces voy a tomar esta. Aquí estoy tomando esta. Entonces sería 128. 250 menos 128. 250 menos 128, eso me da 122. Busco aquí más cercano, por debajo, y es 64, ¿no? Entonces 122 menos 60, ya le entró la Björk, ya voy un momentito. Ya, para salir de esta. Espera un momentito. Otra vez. Listo, entonces estábamos convirtiendo el número 250, que es par,
en binario. Entonces ubicábamos el 128, que era más cercano, menos 128, y eso me daba 122. Luego ubicábamos el 64, otro más cercano, menos 64, y eso me daba 58. Luego ubicamos aquí el 32, que es el otro más cercano, menos 32, eso me da 26. Luego ubicamos aquí el más cercano, que es 16, y eso me da 10. Luego ubicamos el más cercano, que es 8, y esto me da 2. Luego ubicamos el más cercano, que es este, menos 2, y eso me da 0. Cuando llego a 0 paro, entonces voy a anotar todos los números que yo usé de aquí. Entonces usé este, entonces sería 1, usé este otro, 1, usé este otro, 1, usé este otro, 1, usé este otro, 1, luego no usé ese, luego usé 1, y luego usé, ya el otro tampoco lo usé. Entonces sería 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces tenemos aquí 5, 1, 0, 0, 1. De esa manera con la tablita. Ahora vamos a resolverlo usando divisiones. Listo, entonces tenemos 250 entre 2. Eso me da 250 entre 2 me da 125. Y aquí hay residuo de 0. Entonces tendría 125. 125 entre 2 me da 62. Y tengo un residuo de 1. Luego entonces 62 entre 2 da 31. Y tengo residuo de 0. Luego 31 entre 2 me da 31 entre 2 me da 15. Y tengo residuo de 1. Luego 15 entre 2 me da 7. Y tengo residuo de 1. Luego 7 entre 2 me da 3. Y tengo residuo de 1. Luego 3 entre 2 me da 1. ¿Sí? Y tengo residuo de 1. ¿Sí? Ahí estamos. Y luego entonces anoto este último 1, lo tengo en cuenta, y empiezo de ahí para arriba a construir mi número binario. Entonces sería el 1 este final, 1, entonces vamos a anotarlo por aquí, 1, 1, van 2. Este otro 1 y este otro 1, 3 unos más, 1, 1, 1, luego va 0, 1, 0. Y este era igual al número que habíamos obtenido anteriormente. 5, 1, 0, 1, 0. ¿Sí? De esa manera, usando el método de divisiones sucesivas. Por método que ustedes se sientan más cómodos, trabajen. Así que no hay problema con esto. Vamos a seguir adelante. Y ahora vamos a convertir de letras a códigos binarios, de caracteres a binarios. Para esto no se emplea ninguna operación matemática, sino usamos una tabla que ya está especificada, estandarizada, que es la tabla UTF-8. UTF significa Unicode Transformation Format, de 8 bits. Y esa es una tabla que está ahí en la dirección URL de internet, que está allí anotada en la parte de abajo. Si yo le doy clic allí,
se abre la página de UTF-8, la tabla de codificación a binario. Entonces aquí están las letras en binario, letras minúsculas, están símbolos en binarios, están letras mayúsculas, creo que también están por aquí las mayúsculas. No sé si se alcanzan a ver. En simbología en binario, todos estos números que ustedes ven aquí. Entonces la letra, por ejemplo, Q en binario es 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. El de 8 bits quiere decir que esto está codificado en 8 números binarios. Si tenemos 4 y 4 serían 8. Cada letra está codificada en 8 bits. Entonces, aquí tienen letras en mayúsculas. Y una de las tareas de la actividad es que escriban su nombre en binario usando esta tabla. Entonces usted simplemente, si su nombre es, no sé, Andrés, entonces empiezan por la A, entonces sería 0, 1, 1, luego buscan la N minúscula porque el nombre es Andrés, va con N minúscula, solamente la primera letra del nombre propio va en minúscula, y así sucesivamente van a construir su nombre usando código binario. Entonces, esta misma tabla que está allí hace referencia a diferentes letras. Entonces, panda en binario sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, que corresponde a la letra P, que esto ustedes ven acá abajo. Ustedes ven aquí debajo la P. La A es 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, esto sería la A. La N, la D, y nuevamente la A. Entonces, de esa manera, panda se escribe en binario. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, ¿por qué la utilidad de los códigos binarios? Básicamente porque con códigos binarios nosotros podemos comunicarnos con la máquina y la máquina se comunica usando códigos binarios con nosotros. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un diagrama de píxeles de RGB, red, green, blue. La combinación de estos tres colores da la gama de colores que ustedes pueden ver en su televisor Ultra HK 8K de 128 pulgadas. Con eso ustedes, cada píxel, cada cuadrito, cada puntito que el televisor refleja, es una combinación de estos tres colores, y el procesador que tiene el televisor manda a ese punto la señal a través de binario. Entonces, el televisor, la señal que viene de internet, o la señal que viene de cable, o la señal que viene de TDT, es codificada en binario, y el televisor la entiende y le transmite esta información al píxel, y el píxel se ilumina del color que debería estar iluminado. Entonces, entre más píxeles tenga la televisión, más definición va a tener. Otra manera u otra aplicación del binario es la modulación de códigos de pulso. Y en esta las ondas sonoras o las canciones o lo que ustedes escuchan, inclusive mi voz que están escuchando en este momento, la internet la codifica de manera que cada amplitud de la onda significa un 1 o un 0. Cuando yo me quedo callado no hay amplitud, entonces sería 0. Cuando yo hablo o digo, modulo alguna frase, sería un 1 dependiendo de la amplitud de la onda, y esto se transmite a sus computadoras, y el procesador de su computador le manda una señal a los baffles de su computadora para que vibren en una frecuencia en particular, y eso se traduce como el sonido de mi voz o como el sonido de la música que ustedes escuchan. Esto se hace por cada milisegundo. Entonces sabrán ustedes que en un milisegundo más o menos van codificadas 44.000 cadenas binarias. Entonces, entre más codificación binaria, entre más definición va a tener la música.
o la palabra que ustedes escuchan. De esa manera se comunica el audio en sistema binario. Pero el sistema binario no es el único sistema de comunicación de las computadoras que existen. Existen los sistemas ternarios, en donde los procesadores se comunican inclusive con otro tipo de señal que es señal negativa. Recuerden que binario, el pulso puede ser 0 para no pulso y 1 para voltaje. Entonces, los sistemas ternarios, además de mandar voltajes, también modulan o pueden enviar voltaje negativo o voltaje positivo. Esto es con los sistemas terciarios. Y inclusive hay otro desarrollo que es la computación cuántica, y es que los pulsos o los bits pueden estar inclusive ambos al mismo tiempo o no pueden estar en ningún lado, en ninguna señal. Entonces la computación cuántica es una de las nuevas estrategias que tiene la innovación para hacer cálculos, pero todavía no está tan avanzada ni tampoco es tan entendible, así que la computación cuántica por ahora puede esperar. Los sistemas ternarios no funcionan de manera eficiente. Lo que más eficiente se encuentra ahora es los sistemas binarios, ya que a través de sistemas binarios se pueden codificar muchísima información. Entonces el sistema binario sigue siendo el rey. Cuántico, bueno, puede que lleguemos allá en unos 10 años más o menos, y ternario pues todavía está en desarrollo. Ahora vamos a hablar un poco de qué son lenguajes de programación. Lenguajes de programación son un tipo de herramientas de comunicación que nosotros usamos para comunicarle, para expresarle a la computadora o a alguna máquina que realice una acción. Entonces son instrucciones que nosotros debemos escribir bajo estándares que están ya establecidos y que van a facilitar esa interacción entre el programador o el humano y las computadoras. ¿Para qué se usan los lenguajes de programación? Entre otras cosas, para desarrollar páginas web, desarrollar juegos, desarrollar aplicaciones, y a nosotros en este curso nos interesa ciencias y datos, o sea, para desarrollo de ciencia, para entender ciencia y analizar datos. El lenguaje de programación, los lenguajes de programación, por lo general, se escriben en procesadores de texto. Word es un procesador de texto de Microsoft, pero no sirve para escribir lenguajes de programación, porque Word es lenguaje de texto formateado. Los lenguajes de programación se escriben en procesadores de texto plano, sin ningún tipo de formateo, sin colocar en negrilla, ni subir índices, ni cambiarle el tamaño de la fuente, ni el tipo de fuente. Se escriben en un editor de texto plano. En sus computadores, si usan Windows, los editores de texto plano se llaman bloc de notas. No sé si lo han visto alguna vez. El bloc de notas es un editor de texto plano. WordPad creo que en algún momento fue un editor de texto plano, pero ya no más. Existen ampliaciones de los editores de texto plano, y esas son los editores de texto para programación. En Windows existe una ampliación de Notepad que se llama Notepad o bloc de notas ++, que lo pueden encontrar en la internet, pues si quieren usarlo. Permite muchas más opciones que el bloc de notas, y nosotros lo que hacemos al escribir código, es darle una instrucción a la computadora o al procesador de que envíe señales y pulsos a otros dispositivos, bien sea a pantalla, bien sea a los parlantes, bien sea a cualquier otro dispositivo de la computadora. Entonces nosotros a través del lenguaje de programación lo que hacemos es decirle a la computadora que haga algo, ¿sí? Pero aquí hay una brecha. O sea, lo que nosotros escribimos, imprime, dale play o mueve el mouse, lo que nosotros escribimos en el lenguaje de programación no es entendible a primera vista o per se por la computadora. Para eso se necesita la interpretación. Entonces, se volvió loco otra vez. Listo, parece que ya. ¿No? Bueno, listo. Entonces, ya les explico cuáles son los paradigmas o cómo se utilizan, cómo se entienden los lenguajes de programación hasta el momento.
Existen dos tipos de lenguajes de programación o de paradigmas, que son el lenguaje de programación compilado y el lenguaje de programación interpretado. Ya les voy a explicar qué significa cada uno. En que este computador está volviéndose loco. En ese momento se bloqueó. Listo, entonces estamos por esta diapositiva. Y aquí les voy a explicar un poco de cuáles son los paradigmas o de qué se tratan los lenguajes de programación compilados e interpretados. El lenguaje de programación compilado necesita de un compilador para que la máquina entienda qué es lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la máquina imprima en pantalla o el compilador, el programa es compilado aquí en el compilador y se genera un archivo ejecutable binario que va a hacer que la máquina me imprima en pantalla hola compilador. Necesita del compilador el lenguaje compilado. El lenguaje interpretado no necesita de un compilador, la diferencia. Vamos a ver aquí la gran diferencia entre el lenguaje compilado y el lenguaje interpretado. Supongamos que nosotros tenemos aquí una receta que está escrita en arameo. Una receta que está escrita en arameo, una receta para preparar lo que es osobuco, está escrita en arameo. Resulta que nosotros no conocemos arameo. Tenemos dos opciones. Una, que alguien traduzca esta receta de arameo a español y nos las deje legible para nosotros y todas las personas, ¿sí? U otra opción es tener a una persona que hable arameo al lado de nosotros y que me vaya leyendo línea por línea cómo es que voy a preparar el osobuco. Entonces, una opción es que alguien lo traduzca para todo el mundo. Otra opción es tener al traductor ahí al ladito mío y que me vaya leyendo línea por línea. Cuando alguien traduce el código para que sea entendible por todo el mundo, ahí estoy usando un compilador o un traductor universal que me está traduciendo el código y me escribe una carta que todo el mundo puede leer. Allí es el tipo de paradigma compilado. Cuando tengo a alguien al lado mío que me lee línea a línea sobre lo que tengo que hacer para preparar el osobuco, ahí entonces es un lenguaje de programación interpretado. Alguien me está interpretándolo por mí, al lado mío, línea por línea. Acá, alguien lo compiló para ti y para todas las personas de una vez. Las diferencias fundamentales entre un lenguaje de programación compilado, como por ejemplo C, C++, Fortran, Haskell, etc., son que al ser compilados se genera un código binario que corre mucho más rápido en la computadora que un sistema o con un lenguaje interpretado. El lenguaje interpretado requiere que la computadora lea línea por línea las instrucciones que hay que hacer, ¿sí? Mientras que el lenguaje compilado ya está todo empaquetado y están todas las instrucciones ahí empaquetadas para que la computadora haga lo que tenga que hacer. Esa es la diferencia fundamental. Al ser compilado corre más rápido porque ya está de alguna manera creado el binario para que corra más rápido. Al ser interpretado y tener que ser leído línea por línea es más lento. Sin embargo, el lenguaje compilado tiene una dificultad y es que tú no te puedes dar cuenta de los errores sino hasta que después que lo compilas. Entonces, tienes que compilar el lenguaje, escribir el lenguaje de programación, compilarlo y ejecutarlo para ver si funciona. Este paso de compilarlo y ejecutarlo algunas veces es tedioso y aquí uno pierde tiempo en saber si tu código está escrito de manera correcta o no. Mientras que el lenguaje interpretado, ahí automáticamente si estás escribiendo línea por línea te das cuenta qué línea está mala, sin tener que compilar el código. Esas son las diferencias fundamentales entre el lenguaje de programación compilado y el lenguaje de programación interpretado. Si ustedes se dieron cuenta, en nuestro Jupyter usamos Python, que es un lenguaje de programación interpretado. Ahí está ejecutándose línea a línea. Nosotros no necesitamos compilar. La dificultad es que los compiladores no están disponibles para todas las computadoras y, por ejemplo, software binario como Microsoft Word, como Paint, como cualquier aplicación,
En Windows ya viene compilada, es decir, Microsoft se tomó la tarea de compilar el código de Word y creó un archivo binario que es el instalador de Word. Y así es que se emplean los archivos, los programas compilados. Sigamos. Y ahora vamos a hablar aquí de buenas prácticas de programación. Buenas prácticas de programación son, están enfocadas en diseñar, pensar y planear nuestro código con claridad y con la antelación. Entonces, antes de yo sentarme en un computador con un editor de texto plano, que son bastante aburridos, yo lo que hago es diseñar mi programa usando herramientas visuales, herramientas que me permiten entender cómo funcionará mi programa y qué errores podría tener mi programa. Para ello se emplean diagramas de flujo. En la clase de hoy vamos a llegar hasta diagramas de flujo. Los pseudocódigos van a estar presentes en la próxima sesión. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo? Es básicamente una representación visual y organizada de paso a paso, parsimonioso, de lo que el programa hace o que nuestro algoritmo va a hacer. Cuando los programadores escriben código, necesitan dar a la computadora instrucciones que sean no ambiguas. Es decir, no puedo decirle al computador, oye, yo quería que tú multiplicaras por 2, pero también que hicieras otra cosa. Entonces a la computadora no entiende lo que nosotros queremos, a menos que nosotros seamos específicos. Entonces los diagramas de flujo nos permiten resolver esos ciertos inconvenientes antes de traducir el algoritmo o el programa a código. Aquí entonces tenemos que los diagramas de flujo constan en su mayoría de cierta simbología que indican ciertas funciones. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagrama de flujo, que en su contenido nosotros vemos este símbolo, esto significa que allí inicia el código o finaliza el código. Entonces, esto es un terminal, indica el inicio o el fin de un diagrama de flujo que está explicando un algoritmo. Cuando vemos texto escrito o un paralelepípedo, paralelogramo, esto quiere decir que requiere entrada o salida de información. Cuando vemos un cuadrado o un rectángulo, quiere decir que allí se está procesando algo o está realizando algo nuestro código. Cuando vemos este símbolo, quiere decir que manda salida a la impresora. Cuando vemos este otro símbolo, quiere decir que nos imprime en pantalla algo. Cuando vemos este otro símbolo, quiere decir que va a usar el teclado o necesita que el usuario utilice el teclado. Cuando vemos este otro símbolo, indica una decisión. Las decisiones son operaciones lógicas cuya respuesta es sí o no, o puede ser verdadero o falso. Y por último tenemos las flechas de flujo que indican la dirección de flujo de la información. Los conectores pueden ser cualquiera, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que no podemos colocar ni inicio ni fin en un conector porque ahí se acabaría mi código. Vamos a ver entonces cómo podemos leer nosotros un diagrama de flujo. Esto que está aquí es un diagrama de flujo para caminar hacia adelante 50 pasos. Entonces, si ustedes ven, este programa inicia con un comienzo, que es inicio. Aquí el inicio del programa, aquí inicia el programa, y marcamos el comienzo de nuestro algoritmo, y vamos siguiendo la flecha. Entonces la flecha me indica que, mire qué es lo que está acá abajo. Acá abajo me está indicando que camine un paso adelante. Recuerden que está en un cuadrado o en un rectángulo es una acción o una sentencia o un proceso que realiza la computadora. En este caso estamos ejemplificando esto como si nosotros fuéramos la computadora. Y este sería el diagrama de flujo que nosotros vamos a correr. Entonces iniciamos, caminamos un paso hacia adelante, luego tomamos una decisión. Aquí este rombo es una decisión, y una decisión basada en una pregunta. La pregunta es, ¿ya caminaste 50 pasos?
Si la respuesta es sí, terminamos el programa. Y aquí se finaliza el programa. Si la respuesta es no, entonces comienzo o realizo la sentencia 1 nuevamente, que es caminar un paso hacia adelante. Luego pregunto nuevamente, si la respuesta es no, sigo. Si la respuesta es no, sigo. Esto es un ciclo hasta que yo alcance o haya caminado los 50 pasos. Una vez ya yo caminé los 50 pasos, esta respuesta de la pregunta va a ser sí y el programa finaliza. De esa manera es como nosotros leemos un diagrama de flujo. Vamos a ver aquí varios ejemplos de cómo escribir un diagrama de flujo. Nosotros empezamos casi siempre de afuera hacia adentro. Y aquí está un ejemplo de un diagrama de flujo de cómo lavarse las manos o de lavarse las manos. Comenzamos primero con lo más sencillo, es inicio, lávate las manos, fin. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos desglosar esto de lavarse las manos en acciones o sentencias más específicas. Entonces lavarse las manos va a significar ahora abrir el grifo, untarse jabón, lavar las manos hasta que queden limpias, enjuagar el jabón, cerrar el grifo, secar las manos y fin. Ahora yo me doy cuenta que esto, que lavarse las manos hasta que queden limpias, puedo yo ejemplificarlo como una decisión. Entonces esto lo tomo como una decisión. Después de untar jabón, me froto las manos vigorosamente y aquí me hago la pregunta, si las manos están limpias, sí, me enjuago jabón, esta misma acción, cerro el grifo y seco las manos y termino. Si no están limpias, nuevamente regreso a frotarme las manos vigorosamente hasta que queden limpias. Entonces de esta manera yo fui de una parte general, que era lavarse las manos, a una parte un poco más específica, que eran todos los pasos para lavarse las manos, hasta ahora especificar un paso de decisión. De esta manera yo puedo escribir los diagramas de flujo, empezando de una función global, que es lavarse las manos, desglosándola y tomando en cuenta que aquí puedo tomar una decisión. De esa manera se escriben los diagramas de flujo. En la internet, o ustedes, creo que en PowerPoint les permite a ustedes escribir diagramas de flujo, pero no es tan intuitivo. Entonces les voy a presentar una herramienta para escribir diagramas de flujo. Esa herramienta se llama draw.io. Les voy a escribir, ustedes escriben en Google draw.io, les abre un editor de diagramas de flujo en línea. Como ya yo lo he abierto, ustedes aquí le dicen que van a guardar lo que ustedes hagan en el dispositivo, y aquí voy a crear un diagrama nuevo en blanco, y le doy crear. Y esto me va a permitir a mí crear diagramas de flujo. Recuerden que este es el que inicia un diagrama de flujo, entonces yo coloco ahí el que inicia. Si quiero colocarle texto, le doy doble clic y le digo inicio. Este es de final, le digo fin. Inicio. Luego, si yo quiero tomar una herramienta que diga saludar, y si quiero hacer que mi diagrama de flujo sea secuencial, es decir, añadirle las flechas, simplemente lo que tengo que hacer es dar clic afuera, pararme aquí en la de inicio, y se me despliegan varias flechas. Alcanzan a ver las flechas que se despliegan allí. Si yo quiero anidar este inicio con saludar, simplemente me paro donde se coloca verde la flecha, si alcanzan a ver aquí, se coloca verde, doy clic y arrastro la flecha hasta donde yo quiero que vaya. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que vaya por un lado, va por un lado. Si yo quiero que vaya directo, va directo. Y de esa manera yo puedo construir diagramas de flujo. Ahora, en el Google Classroom del día de hoy, hay una actividad y consta de una parte que es conversión de decimales a binarios y otra parte que es creación de diagramas de flujo. Entonces la primera parte me dice
cada uno está valorada en 1.66 puntos, son 6 puntos, la suma da 100, o sea, 16.66, la suma de todo da 100, o 99.99, y en la primera parte hay que convertir de decimal a binario los siguientes números, mostrando el procedimiento: el número de su cédula o tarjeta de identidad, el doble de su edad, el número 857 y el número 544. Además de eso, me están pidiendo que identifique a qué número corresponde este número binario, 1, 0, 1, 1, 1, allí. Entonces, para resolver esta pregunta, yo tendré que convertir este binario y mirar si es el mismo, este otro binario y mirar a ver si es el mismo. El siguiente punto es, basándose en esa tabla de código así, de UTF-8, van a escribir su nombre y apellido en código binario. Tengan en cuenta que los nombres propios empiezan por mayúsculas. Aquí van a pegar el código binario de su nombre. Luego, usando esa misma tabla así, van a identificar qué frase en español corresponde a este código binario, usando la tabla. Luego, en diagramas de flujo, van a usar esta interfaz de draw.io, la que les acabé de mostrar, para realizar diagramas de flujo de las siguientes tareas simples. Una es, si está lloviendo, llevar una sombrilla. Otra es encender un horno, cocinar un pavo por 4 horas hasta que la temperatura de la carne alcance 180 grados. Otra es ir a la tienda del cachaco de la esquina y comprar 2000 de salchichón, un pan de 1000. Y solo regresar a la casa si se obtienen las 3 cosas. O sea, aquí tienen que hacer una decisión. La otra es, utilice Draw.io para realizar un diagrama de flujo que indique el proceso de alistarse para ir a la universidad, cuando se podía ir a la universidad, en la mañana. Y hay que incluir todos estos pasos que están aquí, ¿no? Escoger la ropa, ducharse, comer el desayuno, echar un huevo al sartén, cepillarse los dientes, postergar la alarma, levantarse de la cama, peinarse. Todas estas acciones que están aquí van a estar incluidas dentro del diagrama de flujo que ustedes van a realizar. Si ustedes ven necesario agregar pasos adicionales al diagrama de flujo, pues lo agregan. El diagrama de flujo... Profe, una pregunta. Sí, dime. Donde hay que poner el nombre en código binario, yo recuerdo que usted dio una página. No es necesario utilizar esa página porque usted puso una tablita donde estaban las letras y... Sí, pero no están completas. Aquí no están completas, creo que. O sea, no me dio el espacio. Llegan hasta la P. Sí, entonces, ¿me podría regalar Sí, la ahí página está, que no... esta dirección que está aquí, mira, es la tabla. Yo le doy clic allí y me abre la tabla. Sí, ahí está la tabla con los valores. Entonces, tengan en cuenta que yo les estoy pidiendo también que los nombres propios empiezan por mayúsculas y el resto de letras van a estar en minúsculas.